Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta capacitación. Muy emocionados de traerles una introducción básica a inodoros, lavamanos y fregadores. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, comentarles un poquito acerca de nuestra empresa y cómo estamos atendiendo hoy en día a nuestros clientes después de este año tan irregular. Hopsa tiene 75 años en el mercado panameño. Iniciamos en los años 40 como Hojalatería Panamá S.A., de ahí viene el nombre. Y muy orgullosos de poder tener tanto tiempo sirviendo este gran país y también que seguimos fabricando en Panamá. Tenemos 3 fábricas ubicadas en la ciudad de Panamá, nuestra fábrica de techos aquí en Transísmica, donde fabricamos todo lo que son techos de zinc, tejagala, carriolas y perfiles metálicos para sistemas livianos como stud y tracks. Igualmente en el área de la pulida tenemos nuestra fábrica de puertas y hojalatería y en el área de Pacora nuestra fábrica de EPS, mejor conocido como foam, y sistemas livianos constructivos como el PCH. ¿Cómo estamos atendiendo nuestras 13 tiendas a nivel nacional? Ya nos hemos normalizado un poquito. De todas maneras, tenemos, 3 canales principales por los cuales les podemos atender. Nuestro WhatsApp, el 6550-1921, en donde estamos atendiendo chats de 6 de la mañana a 9 de la noche. Lo invitamos a que nos escriban. Le contestaremos de una manera oportuna. Ahí pueden hacer cualquier consulta, pueden cotizar y pueden hasta comprar también directamente en el WhatsApp. En nuestra tienda en línea, tienda.hopsa.com, ustedes podrán también entrar de manera rápida, podrán ver nuestra disponibilidad por tienda y podrán también hacer su compra de desear hacerla. En ambos de estos canales, ustedes pueden coordinar un retiro en tienda o una entrega a domicilio, en el cual hacemos domicilio en todo el territorio nacional. Nuestras sucursales, sí, ya estamos con un horario un poco extendido. Estamos abiertos los lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde y los sábados de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde. Así que si no han pasado últimamente por nuestras sucursales, los invitamos a que pasen y vean todos los productos que tenemos disponibles para ustedes. Algunas pequeñas recomendaciones antes de iniciar. En el caso de que tengan la opción de verlo desde una computadora, se va a ver de mejor manera lo que es las diapositivas, y en el caso de que lo tengan que ver desde el celular, les recomendamos que lo vean de manera horizontal para poder apreciar mejor. Este webinar tendrá una duración de 45 minutos y tendremos espacio al final para preguntas y respuestas que con mucho gusto trataremos de atender todas las que tenga. Tenemos un experto en plomería que nos va a apoyar en las preguntas y respuestas, así que va a ser muy interesante. Por favor, cualquier pregunta que tengan durante la capacitación, escribirlo en la sección de preguntas y respuestas y no en la sección de chat. ¿Por qué estamos aquí hoy? Estamos aquí para aprender lo básico acerca de la instalación de lavamanos, inodoros y fregadores para su casa o un proyecto que tengan, una remodelación a futuro. Entraremos en un detalle interesante para que puedan conocer toda la terminología, las herramientas y los pasos para poder instalar los mismos. Por último, y para poder darles una presentación del mejor nivel, tuvimos el apoyo de la Asociación de Plomeros e Instaladores Afines de Panamá. El profesor Mario Echeverría, su presidente, nos apoyó, así que todo lo que ustedes están viendo acá está aprobado por la asociación, ha sido revisado con ellos, la Asociación de Plomeros e Instaladores, así que tiene un alto grado de confiabilidad. Muchísimas gracias, por acompañarnos. Lo dejo con Nacari Marín, quien va a ser la presentadora de hoy. Nacari, bienvenida. Muchas gracias, Rafael. Bienvenidos a todos los que están conectados con nosotros. Bien, y como lo ha dicho Rafael, vamos a presentarles unos paso a pasos de cómo instalar inodoros, lavamanos y fregadores, los cuales han sido preparados de la forma más sencilla posible y que sirvan de guía para aquellos que quieran, digamos, iniciar un proyecto de remodelación o bien que quieren instalar un aparato de estos nuevos. Y la idea también es que ustedes puedan conocer todos los productos con los que cuenta Hopsa o estas soluciones a inodoros, lavamanos y fregadores. Vamos entonces a entrar en materia directamente. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, lo primero son los inodoros. Vamos a ver los modelos que tiene Hopsa en lo que a inodoros se refiere.
Tenemos inodoros que son los clásicos, digamos los que podemos ver en cualquier sitio, pero son elegantes, blancos, que constan de un tazón y lo que es el tanque cisterna en la parte superior. La elegancia de la marca Sifonic, que es la que representa Hopsa en Panamá, es importante, y para que ustedes sepan que contamos entonces en Hopsa con estos materiales, estos aparatos, ¿no? ¿Pueden dar la siguiente, por favor? Asimismo, nos complace en presentarles nuevos productos que han llegado a la tienda de la marca también Sifonic. Estos son los llamados One Piece, a diferencia de los anteriores, que son los convencionales, que tienen tanque y taza o tazón. Estos son una sola pieza. Son para gente que prefiere tener inodoros en espacios reducidos, por ejemplo, y más adelante vamos a ver una de las características interesantes de estos inodoros. Siguiente, por favor. Importante, y eso lo vamos a estar repasando durante la guía paso a paso, es estar claro de cuáles son las dimensiones de los inodoros. Entonces, aquí en Hopsa se cuentan con las dimensiones que tienen cada uno de los inodoros para poder ustedes verificar en la ubicación si cuentan con ese espacio disponible. También cabe destacar que los inodoros de Hopsa, el consumo de agua normalmente es el que se reconoce para construcciones LEED o de estas de ahorro energético. Entonces yo creo que eso es interesante porque solamente tiene 1.28 galones por flush cada vez que hablan la cadena, y entonces esto es interesante desde ese punto de vista de que son inodoros que pueden ser perfectamente utilizados en construcciones ambientalmente ahorradoras de energía. Siguiente, por favor. Aquí, bueno, vemos entonces una de las diferencias que también tenemos, aparte en los inodoros convencionales, se tiene el elongado, que obviamente es un poco más elegante y más cómodo en ese sentido. Tenemos esa selección. Y aquí lo tenemos al lado, ambos de la marca Sifonic, lo que sería el One Piece que dije antes. A diferencia con el anterior o con los convencionales, es que tienen en su parte superior que se puede regular en 2 posiciones el consumo de agua, ya sea a 3 o 6 litros, dependiendo de la necesidad. Y aquí también se tienen las dimensiones, que al final del día vamos a ver en el paso a paso en la guía. Es cierto que se presenta para los inodoros convencionales, pero es importante tomar en cuenta las dimensiones. Allí vamos a hacer hincapié durante la presentación. Ok, otra cosa que es interesante, en todas las tiendas Hopsa se pueden encontrar una variedad increíble de diferentes inodoros en cuanto a color, tamaño. Y yo creo que eso definitivamente representa una ventaja. Tenemos marcas reconocidas internacionalmente como Edesa, Uida, Sifonic, que lo mostré antes. Y definitivamente eso permite que el cliente pueda tener una selección, pueda elegir en cuanto a su necesidad y a su gusto, ¿no? Ok, ahora vamos a entrar en materia. Ya vimos cuáles son los productos que se tienen en Hopsa y vamos entonces a presentarles una guía bastante breve de lo que es instalación de inodoros. Importante, antes de pensar en instalar cualquier aparato, debemos ver cuáles son las piezas y herramientas que necesitamos. Entonces aquí les presentamos las herramientas y piezas básicas. Desde tornillos para acoplar, que sí, y vamos a irlos viendo también a lo largo de la presentación, ¿no? Pero aquí es básicamente para que se orienten y que sepan que muchas de estas herramientas y piezas se consiguen en Hopsa también. El primer paso, medir la distancia a la pared, o sea, de lo que es del tornillo a la pared, tal y como se muestra, digamos, en la diapositiva. Porque eso es importante. Y creo que es aprovecho la oportunidad para destacar que los inodoros que mostramos antes son de dimensiones estándar. Es decir, que esa medida que vemos en esa flecha es de 12 pulgadas o de 30.5 centímetros. Entonces es importante tomar esa medida porque si no, no estaríamos alineando correctamente el inodoro a la hora de instalarlo. Entonces se verifica esa distancia de todas maneras si se tiene un inodoro existente o bien si es una instalación nueva, se toma la medida desde la pared hasta el centro de lo que sería el tubo del desagüe. ¿Sí? Ese es nuestro primer paso, medir. Ahora vamos al segundo paso. El segundo paso es verificar cuál es mi espacio disponible dentro del baño. Porque ¿qué pasa? Compro un baño porque me gustó, hermoso, pero luego cuando llego a la casa me doy cuenta
de que no funciona, no cabe, porque posiblemente tengo un mueble ya empotrado en donde guardo las toallas. Eso nos pasa. Entonces es importante verificar primero cuál es el espacio que tengo disponible. Y en Hopsa se tienen las dimensiones de todos los equipos que nos pueden servir de referencia para tomar esa decisión. No solo en base al gusto y el color, sino importante, las dimensiones. El tercer paso. Antes de entrar en materia, imagínense, voy a remover un inodoro existente para poder reemplazarlo con uno de las líneas que ofrece Hopsa. Tengo que cerrar la llave de agua, directamente la de suministro, o en algunos casos el defecto, lo que es la llave de ángulo, que es la que va directamente conectada al inodoro. Luego se ala la cadena para que se vaya todo el agua. Es importante vaciar el tanque cisterna por completo. Como eso nunca se logra, el siguiente punto sería remover con una esponja y un cubo toda esa agua que queda remanente en el tanque y asegurarnos de que quede seco. Eso es importante. Luego se retiran lo que serían los tornillos del tanque cisterna para poder separarlo del tazón. Se levanta con mucho cuidado. Recuerden que este es un aparato que está fabricado de cerámica, es pesado y puede ser peligroso. Y en algunos casos, sobre todo en la instalación, se recomienda contar con una ayuda, no hacerlo solos. Si seguimos con la parte de remover el inodoro, ya quitamos el tanque cisterna en el punto anterior, ahora quitar el tazón. Entonces se quitan los cubretornillos que normalmente observamos en el tazón o la taza. Se utiliza una llave para poder hacerlo con mucho cuidado. Luego, la técnica es posicionarse sobre él, balancearse de un lado a otro para poder separarlo del suelo, porque imagínense, es un inodoro que posiblemente ha estado muchos años allí fijado al suelo con un sellamiento además, entonces se pide, y aparte es pesado, entonces se pide balancearlo de un lado a otro hasta soltarlo, y eso también ayuda a separar lo que es el aro de cera o el anillo de cera, que es el que sella con el desagüe en el piso, ¿no? Se coloca pues un trapo, como se ve en la imagen, para evitar de que haya un accidente, de que se retornen gases o lo que sea, ¿vale? Siguiente paso, el flange. Antes de continuar, aquí pusimos una definición importante, porque normalmente flange o flange se traduce como brida, pero la brida es verdad que se utiliza más para sistemas mecánicos. Pero su función es exactamente la misma. Es un collar, que aquí lo vemos en color blanco, pero puede tener cualquier otra coloración, que se encarga de acoplar lo que sería el inodoro o el aro con el piso. Esto es importante, ¿no? Entonces, cuando se trata de instalación de flange, si estamos removiendo un inodoro, lo primero es que tenemos que verificar si el que existe funciona. Si no funciona y vamos a remover y a instalar uno digamos, de cero, entonces aquí están los pasos. Primero se verifica se marcan los agujeros, se pone sobre el desagüe lo que sería el flange nuevo, se abren los agujeros con un taladro, se atornilla lo que sería ya el flange, sería la segunda imagen que vemos allí, y por último, entonces se colocan los tornillos en donde se va a posicionar lo que es la taza del inodoro. Siguiente, por favor. Siguiente paso. Con mucho cuidado, con las espaldas, por favor, porque a pesar de que es un inodoro de 2 piezas, esta parte pesa y también es muy delicada. Recuerden que es cerámica. Lo que se trata ahora es una operación que hay que tener precisión y cuidado. Y es la siguiente. Hay que posicionar lo que sería colocar primero el anillo en el inodoro, pero luego entonces colocarlo en el sitio correcto y que los tornillos se posicionen en el tazón, ¿no? En lo que es la parte inferior. Entonces esto posiblemente a la primera no lo van a lograr, pero no se desanimen. Eso es cuestión de ponerse en una posición cómoda, tal y como se observa en la imagen, y entonces importante que descanse el tazón sobre los tornillos. Luego, digamos, en la instalación ya de la taza, continuando con ese proceso, nuevamente balanceamos de un lado a otro para asegurar el asentamiento y el sello que se logra con el anillo de cera. De otra manera, si no logramos eso, podríamos tener fugas no deseadas en nuestros baños, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Se mide el nivel. Esto es importante porque si no nos puede quedar desnivelado el inodoro. Se aprietan los tornillos y esta parte la voy a repetir durante este tutorial, digamos, este webinar es
se aprieta de forma alternada y gradual los tornillos. No es que, ay, soy el más fuerte, voy a apretarlo muy fuerte, porque entonces puedo correr el riesgo de romper el inodoro. Y se hace de forma gradual y alternada para ir tomando nivel y efectivamente asegurar la correcta posición de la taza sobre el suelo. Luego si los tornillos normalmente sobresalen, se corta, para eso se necesita la cegueta, y se cubren con el cubre tornillos. En la siguiente, en la instalación de la taza, vuelvo y reitero porque esto es importante. También es cierto que no pueden quedar muy flojos, porque vamos a decir que nos dio miedo apretarlo. Pero si lo dejamos muy flojo, entonces durante el constante uso también se puede romper el inodoro. Entonces tenemos que tener cuidado con esta parte, ¿no? De llegar a un ajuste que no sea ni muy apretado, pero tampoco podemos dejarlo flojo. La instalación del tanque de cisterna o la parte superior, también hay que hacerlo de forma alternada a la parte de los tornillos. Primero hay que asegurarse de que encajen los tornillos y luego de forma gradual para no exceder, digamos, el ajuste que tienen los tornillos. Ya luego, entonces, también nos aseguramos, antes de darle ese último apriete sin hacerlo demasiado fuerte, que esté a nivel. La conexión a la línea de suministro de agua nos permite verificar si efectivamente no hay fugas no deseadas por nadie en lo que es el baño. Entonces, para eso necesitamos el teflón. El teflón no es más que una cinta adhesiva que se emplea en estos casos de plomería y se coloca en las roscas para efectivamente evitar fugas. Entonces, aquí es importante que si no se coloca teflón o no se coloca correctamente, entonces definitivamente vamos a tener fugas. Se conecta, obviamente, en la llave, en el tubo de abasto, como lo poníamos allí, y entonces ya pudiéramos probar y ver si no hay fugas. Ya en este paso sería sellarlo. Normalmente puede ser cemento blanco, lechada, silicón. Eso depende del instalador. O sea, normalmente hay muchas opciones, pero ya esto sería el último paso. Errores comunes para ver que pudiéramos rescatar de este paso a paso. Que no tomemos la debida distancia entre la pared y donde van los tornillos, que es la descarga sanitaria. Esto no, lo que se le conoce es un problema de alineación del inodoro. Entonces, este puede chocar con la pared, no queda bien instalado. En el segundo, la ausencia de teflón, como ya lo comenté, lo que produce fugas a la hora del día en lo que son en las conexiones de los artefactos. Otro problema pudiera ser que el tubo de abasto seleccionado es muy corto, entonces no se respeta la distancia que hay entre la salida de agua y la llave de ángulo. Entonces también ese tubo de abasto queda como tensado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Con respecto a los errores de fijación, ya lo comentamos, importante hacerlo de forma gradual y alternada para evitar romper el inodoro e incluso también hacerlo lo mismo con los tornillos del tanque de cisterna hacia la taza. Y lo último, y no menos importante, el espacio libre disponible en el inodoro, sobre todo lo que es la altura. A veces tenemos tablillas, muebles o cualquier otro obstáculo que no nos va a permitir la correcta instalación del inodoro. Aquí vamos a dar inicio a nuestra primera encuesta del día. Queremos saber un poquito más acerca de nuestros usuarios. Lo primero que le queremos preguntar es qué tipo de inodoro le interesaría comprar e instalar próximamente de los diferentes tipos que vimos. Así que vamos a lanzar. Pueden ver que las opciones son el de dos piezas regular, 2 piezas elongado, una pieza u otro modelo tal vez que no hayamos entrado en mucho detalle el día de hoy. Si quieren y sería interesante, también nos pueden enviar a el chat qué colores les gustaría para poder ver algunos de los colores que les pueda interesar a ustedes. Veo que blanco, negro y crema están siendo los ganadores ahorita mismo en el chat. Muy interesante. Vamos a dar finalizar aquí a la encuesta y presentarles un poquito lo que ustedes dijeron. Fue una batalla bastante reñida entre una pieza y el 2 piezas regular, con 38% y 37%. Y vemos que en los colores que nos chatearon, definitivamente el blanco fue el más pedido
que más le gusta. Y bueno, hay algunos otros colores como azul, rojo, pero blanco, negro y crema diría que son los principales. Muchísimas gracias. Vamos a dar continuación aquí entonces con la charla. Excelente. Bueno, ya terminamos el tema de inodoros y ahora vamos con lavamanos, porque obviamente si vamos a cambiar el inodoro, hay que cambiar el lavamanos. Entonces vamos a ver los modelos que se tienen en Hopsa. Hay para todos los gustos, al igual que los inodoros. Normalmente aquí digamos, la estrella son los inodoros con pedestal, porque normalmente estos suelen ser más cómodos, elegantes. Aparte le dan un espacio, una idea de que el baño se vea más abierto. Igual tenemos en Hopsa disponibles un lavamanos para colgar, ¿no? Para que vean que hay una gama amplia de lavamanos en Hopsa de la marca Sifonic y Uida. En cuanto a las llaves, porque obviamente si hablamos de lavamanos tenemos que hablar de llaves. En Hopsa se tiene la marca Pfister, que también es interesante y ahora vamos a ver en la guía paso a paso cómo se pudiera seleccionar para que obviamente la llave coincida con el lavamanos que se seleccione. Eso es importante. Entonces la guía de instalación, vamos a ver. Lo mismo, ¿qué piezas necesitamos? ¿Qué herramientas necesitamos? Son prácticamente las mismas que en el paso a paso anterior. Aquí agregaríamos el par de uñas, el soporte. Ahora vamos a ver en el paso a paso dónde se utilizan. El teflón no puede faltar, ni el silicón. La cegueta por si hay que hacer algún corte y un tubo de abasto para lavamanos de longitud adecuada. Vamos entonces a ver qué tal. Ok, primer paso, siempre las dimensiones. Vamos a insistir en esa parte porque la idea es que usted se pueda ir contento con un inodoro que cabe en su espacio. Entonces se verifican las dimensiones del lavamanos, se verifica la altura del desagüe. Es importante verificar esta altura para que coincida y no haya problema a la hora de instalarlo. Segundo paso, hay que remover el lavamanos existente en el caso de que lo tengan. Entonces se cierra la llave de paso para que no haya, digamos, circulación de agua durante el proceso. Se desconecta el tubo de abasto y la conexión al desagüe. Se retira lo que es el pedestal, que es la parte de abajo. Eso es importante y con mucho cuidado. Se retira el pedestal en caso de tenerlo, porque obviamente pudiera ser que el lavamanos anterior sea solamente de la parte de arriba, pues. Se retira el lavamanos y se verifica el estado que tienen las uñas o soportes o si hay que reemplazarlas. El montaje primario. En el montaje primario, y sobre todo aquí estamos hablando de una instalación con pedestal, es importante porque uno tiene que presentar las dos piezas juntas y pegarlas a la pared para poder marcar la altura exacta, marcar con un lápiz la altura exacta en la pared y el ancho de lo que es el ancho de lavamanos y el pedestal antes de que se fijen de forma permanente. Se monta uno sobre otro porque la idea es que el lavamanos descanse sobre el pedestal. Eso es importante. Se nivela el montaje, o sea, todavía no se ha fijado nada, solamente se ha presentado uno encima del otro y se marcan las ubicaciones y los orificios en la pared, ¿no? Luego entonces se instalan las uñas en caso de no tenerlas o se cambian de posición las que se tenían previamente. Importante, se deben localizar en la correcta posición. En caso de que sea un baño que tenga paredes de gypsum, hay que tener cuidado porque tendría que colocarse un soporte adicional o una estructura adicional que se le suele llamar support board para que soporte el peso del lavamanos. En cuanto al grifo, es importante verificar si el lavamanos es de una salida, dos salidas, ese tipo de cosas, mirarlo antes de seleccionar un grifo para, como les decía antes, para que esté acorde la selección del grifo con el lavamanos. Aquí tenemos nuevamente los grifos que tenemos de la marca Pfister. Se instala el grifo seleccionado en lo que sería la parte superior del lavamanos, pero hay que tener en cuenta el ajuste de las tuercas en la parte superior y revisar la posición de lo que sería el sello o empacaduras de goma que suelen traer estas llaves y que se colocan sobre la base del grifo para evitar que haya fricción entre el grifo y lo que es la parte superior del lavamanos, ¿no? Y esto también nos ayuda a evitar filtraciones. Es importante esa parte. Se prueba a ver si no hay filtraciones, se verifica que no hay fugas y se sella con silicón.
En lo que sería la instalación del lavamanos, importante cuando ya le ponemos el grifo y tal, puede que no lo podamos probar con agua en el paso anterior, sino que simplemente lo colocamos. Tenemos entonces que instalar el lavamanos. Normalmente la conexión del lavamanos, por lo general es de 1/4 por 10 pulgadas. Esta conexión puede ir desde 4 hasta 12 pulgadas y con una trampa de 1/4. Se coloca el lavamanos en lo que serían las uñas o el soporte, se revisa el espacio que queda disponible para el pedestal. Siempre se verifica en diferentes puntos si efectivamente el pedestal cabe correctamente. Esto es importante porque no podemos esperar hasta lo último o solo verificar al principio y al final, ¿no? Durante el proceso, aquí insistimos en la verificación del espacio que queda disponible para el pedestal. Porque en este paso puede ser que haga falta un ajuste. Se conecta la trampa y las tuberías de suministro y las conexiones se realizan con teflón. Se nivela, o sea, se prueba con el nivel antes de colocar el pedestal. Siguiente. Entonces, la instalación del pedestal es probable que se requiera levantar un poquito el lavamanos para que entre el pedestal. Se revisan nuevamente si hay fugas. Importante, el lavamanos debe asentar o descansar sobre el pedestal. De otra manera vemos esos lavamanos que están caídos, inclinados, porque tratan de asentarse en el pedestal y no lo encuentran, posiblemente porque se haya elegido una altura superior a la que correspondía. Entonces, esto hay que tenerlo cuidado porque entonces todo el esfuerzo se lo están llevando las uñas de apoyo. Luego se coloca silicón ya para ir terminando lo que sería la instalación del lavamanos. Digamos ahora errores comunes. Errores comunes ya los hemos ido mencionando, la altura del lavamanos. Es importante que descanse sobre el pedestal. Las alturas, o cuando no se consideran las alturas del drenaje y o agua potable, son necesarias, sobre todo para la selección de lo que es la longitud del tubo de abasto. Aquí vemos un caso en donde se ve el tubo de abasto que está tensado. Allí se colocó en esa imagen un tubo de abasto de 12, debió cambiarse, por ejemplo, por uno de 16, para evitar que eso pasara. Elección de una trampa que sea capaz de mantener el sello hidráulico. Esto es importante sobre todo para que no haya retorno de esos malos olores que a veces tenemos, ¿no? Es importante que se mantenga húmeda. El uso del teflón en todas las conexiones para que no haya fuga y el uso del caucho o el empaque antifricción que suele venir con las llaves para que no exista fricción o movimiento entre el grifo y lo que sería el lavamanos. Venimos a la segunda encuesta, conocer un poquito más acerca de nuestra audiencia el día de hoy. Nos interesaría saber por qué están cambiando uno de estos artefactos en su casa en estos momentos. Si es por un daño, una remodelación, tal vez están construyendo una casa nueva, un cambio de decoración o otra razón. Vamos a darle unos segundos aquí para que voten y podamos entender un poquito más acerca de todos ustedes. Ya el 70% votó, así que le haremos unos segundos más para el resto de las personas. Vamos a finalizar la misma, compartir los resultados. Bueno, vemos que la gran mayoría es por temas de remodelación, excelente. Tenemos, bueno, muchísimos modelos dependiendo de lo que esté haciendo en su casa. Igualmente para cambio de decoración. Y bueno, el segundo fue de temas de daño. A veces eso viene por una mala instalación, así que espero que aquí estemos aprendiendo también para que podamos evitar problemas futuros. Muchísimas gracias por compartir. Seguimos entonces con la presentación. Excelente, gracias Rafael. Ahora vamos a continuar con los modelos de fregadores. En Hopsa se cuenta o es representante de la marca Tramontina. Se tienen, perdón, estos inodoros, fregadores. Ya quedé con las ideas anteriores. La idea de estos fregadores es que son fregadores reconocidos internacionalmente por su calidad. Estamos hablando de que son fregadores de acero inoxidable IC 304
que resisten a diferentes condiciones adversas y corrosivas. Entonces es interesante desde esa perspectiva que es un fregador de alta calidad. Es un sistema monobloque fabricado de una sola pieza, y lo otro interesante es que no tiene soldaduras, que es donde se suele alojarse. Hay a veces cordones de soldadura que no estén bien hechas, se suele acomodar lo que serían la suciedad. Entonces nos interesa tener un ambiente limpio. Yo creo que esta es una excelente elección. En Hopsa se tienen de estos fregadores Tramontina de una sola tina o de dos tinas, ¿sí? O dobles, como se les llama. Y puede tener con escurridor también, que son los que se ven en la parte central, ya sea con escurridor del lado derecho o escurridor del lado izquierdo. Entonces es interesante ver la amplia gama con la que se cuenta en Hopsa de esta marca tan prestigiosa a nivel internacional. Ok, la guía de instalación. Nuevamente, ¿qué piezas y herramientas necesitamos? Básicamente, si se dan cuenta, son las mismas. Prácticamente, tubo de abasto ya sería para fregador. El silicón es nuestro mejor aliado, la trampa. Vamos a ir viendo cómo se utilizan estas herramientas y piezas a lo largo de la presentación. Y remover el fregador existente. Es verdad que esta figura está aquí a modo ilustrativo, no se dejen llevar por esta parte, pero lo que nos interesaba recoger aquí era la importancia de cuando se va a hacer esta operación de remover un fregador antiguo, es colocar un cubo debajo para que recoja esa agua que queda en las tuberías, ¿sí? Se cierra la llave de paso o en su defecto la llave de ángulo del artefacto antes de empezar a trabajar. Se desinstala lo que son las abrazaderas que sostienen el fregador en el sobre o al sobre o a la encimera. Se sueltan las tuercas de sujeción del desagüe con una llave ajustable. Se desconecta el tubo de abasto y la conexión del desagüe. Se retira lo que sería el grifo. Se retira el silicón del fregador normalmente con ayuda de un cuchillo o una espátula. Importante retirar que quede el área limpia. Se cubren las tuberías para que durante la limpieza no caiga suciedad dentro de la tubería. Nuevamente, este paso es súper importante, al igual que en nuestros aparatos anteriores. Las dimensiones. En Hopsa se tiene personal que con mucho gusto les puede asesorar en esta parte de facilitarles las medidas, las dimensiones de todos los productos, tanto de los fregadores sencillos con escurridor y los dobles. Esto es interesante porque uno normalmente lo que tiene que hacer es tomar la medida de dónde va a colocarlo y verificar qué es lo que mejor se ajusta a ese espacio. Si se trata de una instalación nueva o que está remodelando y tiene un sobre o encimera nueva, entonces sí necesita verificar lo que es abrir el agujero, los pasos. Normalmente estos pasos no los hace un plomero, un especialista. Esto obviamente lo hace la persona, o lo debería hacer la persona que instala el sobre. Eso es importante decirlo o comentarlo. Se prepara el área del sobre donde el fregadero será instalado, de que no haya nada sucio que pudiera rayar, digamos, el fregador. Se posiciona el fregador, digamos, boca abajo para marcar la posición. Luego, no se suele utilizar un lápiz, no un rallador metálico, porque pudiera dañar el fregador. Y el fabricante Tramontina recomienda marcar una línea paralela de 10 milímetros interno al contorno que ya se trazó previamente, y va a ser ese el camino por donde tiene que cortar la caladora, ¿sí? Para poder abrir el agujero. Eso es importante. En el paso 4 se instala el grifo de la cocina. Tenemos una marca, también tenemos la marca Pfister en este caso, y Amer para llaves o grifos de cocina. Entonces se instala el grifo seleccionado teniendo en cuenta que se deben ajustar las tuercas en lo que es la parte inferior. También se debe ir revisando la posición de las empacaduras o los cauchos con los que vienen las llaves para asegurar el sellado, tal y como lo comentamos en el lavamanos, y que así no haya una fricción o un juego entre el grifo y la superficie del fregador, y así también se evitan filtraciones.
Se abre la llave para que fluya agua y se verifican si hay fugas. Se sella con silicón, eso es importante. Ya luego que estamos seguros de que nuestro fregador encaja en el agujero, vamos entonces a lijar la superficie del agujero que acabamos de hacer. Se verifica ese agujero, obviamente, y se coloca adhesivo, ya sea silicón o a veces estos traen también un adhesivo en la parte inferior para entonces poder posicionarlos en el sobre o encimera. También es importante, y en estos fregadores Tramontina vienen, para lo que es la fijación, vienen soportes de fijación. Estos se deben distribuir de forma regular en lo que es la periferia del fregador, ¿sí? Eso va a depender del que usted seleccione la cantidad de soportes que tenga. Entonces se utiliza normalmente en este tipo de fregadores un destornillador tipo Phillips para apretar los tornillos de los soportes de fijación. Cosas importantes, no sobreapretar, porque de esa manera pudiéramos estar dañando los componentes. Por otra parte, estos soportes están proyectados para sobres de 20 a 40 milímetros. En el caso de que usted tenga un sobre de menor espesor, debe colocar calzas. Hay que asegurarse de retirar el exceso de silicón que queda, porque es allí donde se acumulan los hongos y la suciedad cuando el fregador está en uso. Entonces, este es un paso muy importante. Se arma lo que sería la trampa, que aquí no está, me parece, en la siguiente se muestra. Se conecta al fregador a la salida del drenaje destinada para el agua sanitaria y se conecta entonces el tubo de abasto a la llave de ángulo del agua potable. Se coloca lo que sería el colador o canasta. El talpiz debe ser de 1,5 por 6 pulgadas más o menos. En el caso de que se trate de un fregador sencillo, se nos recomienda utilizar una trampa de 1,5. Y si el fregador es doble, se necesitan estas piezas que voy a mencionar a continuación. 2 conexiones para fregar, fregador de 4 pulgadas, canasta de metal, un talpiz de 1,5 por 6, existen desde 4 hasta 12, una conexión doble para fregador y una trampa de 1,5. ¿Qué es el talpiz? Yo misma me hice la pregunta porque obviamente es una palabra que viene del inglés, de tail piece. Se usa para conectar el desagüe del fregador a la trampa, como lo vemos en la imagen. Entonces hay veces en que esa pieza hay que cortarla con cegueta para poder ajustarla correctamente a la altura deseada. Se coloca silicón alrededor ya cuando estamos seguros de que está bien posicionado y de que todo funciona correctamente. Errores comunes en el caso del fregador, pues que el tamaño del fregador no es el que cabe en el espacio que tengo disponible. Luego también la profundidad del fregador es importante con respecto a la salida del drenaje. Hay veces en que si se verifica que la salida del drenaje se encuentra por arriba del punto de la trampa, el fregador no se puede utilizar. El tamaño del grifo. Hay veces que el grifo, si no tiene largo suficiente de su cuello para llegar a los ambos puntos de localización, en el caso de los fregadores dobles. La instalación de la canasta y la trampa. La canasta, si no se sella, puede tener puntos de filtración. Y en cuanto a la trampa, se relaciona sobre todo con la posición del drenaje. Vamos a hacer nuestra tercera y última encuesta el día de hoy. Bueno, hemos visto 3 artefactos muy importantes para la casa. Quisiéramos ver cuál de estos 3 es el que tiene pensado cambiar en los próximos 90 días. Vamos a dar inicio a la misma y darle unos segundos para que voten y así asegurar tener suficiente para todos ustedes siempre. Vamos a dar unos 10 segundos más. Y damos por finalizada la votación. Vamos a compartir los resultados.
bueno, vemos que el 36% de las personas, bueno, tiene pensado cambiar su fregador próximamente, 31% su inodoro y, bueno, lavamanos quedó de tercero con 21%, aunque, bueno, muchas veces va casado del inodoro también. Muchísimas gracias por participar. Y ya un poco cerrando esta parte, gracias Rafael, conclusiones para que entonces puedan ustedes preguntar al experto que tenemos el día de hoy sus interrogantes. En Hopsa, como ya pudieron observar durante la presentación, hay una gran variedad de modelos, tamaños, colores, de artefactos que pueden satisfacer sus necesidades y también sus gustos. Yo creo que en Hopsa estamos deseosos de que usted se acerque a la tienda y los vea por usted mismo. En Hopsa puede conseguir también las herramientas y materiales que necesita para instalarlos. Eso también es una parte importante. Para la instalación de equipos se recomienda siempre verificar cuál es su espacio libre disponible y compararlo con las dimensiones de los artefactos tal y como lo hemos ido diciendo durante la presentación. Se recomienda verificar la altura de las salidas de drenaje y de agua potable y constantemente tomar el nivel. Eso es importante para que no quede desalineado ni desnivelado el artefacto. Se recomienda verificar el ajuste de conexiones y el correcto sellado de los artefactos en su lugar de instalación, definitivamente cuando ya estamos seguros de que todo funciona correctamente, de que no hay fugas, etc. Entonces, con esto son las conclusiones relevantes. Le vamos a dar paso entonces a las preguntas. Voy a introducirles al experto, nuestro experto el día de hoy. Es el ingeniero José Alejandro Díaz, de Arquielec. Es una empresa dedicada a los servicios de ingeniería electromecánica y entre ellos sistemas hidrosanitarios. Entre sus proyectos recientes se pueden mencionar el nuevo mercado San Felipe Neri, Plaza Central Costa Verde, Hospital de Panamá Clinic, consultorios médicos. Entonces, estamos seguros de que él podrá contestar a sus diferentes preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nakari. Buenos días. Espero estar aquí para poder ayudarlos con cualquier consulta y preguntas a las que tengan con respecto a la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias, señor José. Vamos a empezar con todas las preguntas que tienen nuestros clientes. Por favor, le queremos recordar que es en la sección de preguntas y respuestas, no en la sección de chat. Así que si son tan amables, por favor, de escribir todas sus consultas en la sección de preguntas y respuestas. Señor José, empezamos con una consulta que tiene el señor Vitio. Nos hace varias consultas, nos pregunta: ¿qué se debe considerar si tiene un inodoro convencional y quiere cambiar a un modelo nuevo? ¿Y qué pasa si los tornillos están totalmente oxidados? Bueno, para la pregunta es importante tener consideración si lo quieres cambiar. Si lo quieres cambiar, podemos hacer lo que es el movimiento de lo mismo, como le explicó la ingeniera Nakari hace un momento, en los puntos de inodoro. Y si los tornillos están, pueden conseguirlo en Hopsa dentro de lo que es la gama de tornillos y anillos de cera. Gracias. Nos pregunta también el señor José sobre los flanges de desvíos. Si no cumplen los 30 centímetros, ¿qué hay que correrlos? Ok, referente a los flanges de desvío, es muy importante tener en cuenta la separación que tiene. Si es menor a los 30 centímetros, debe revisarlo antes de hacer la selección del inodoro, ya que puede ser que el tanque o el one piece no entre en lo que es la posición indicada. Es muy importante revisar, como se mencionó en las diapositivas, lo que son los espacios disponibles. Muy buena pregunta. Gracias. Nos pregunta el señor Martínez: ¿qué distancia debe tener la llave de ángulo desde el piso para que alcance la base del tanque? Ok, muy importante. Si es existente, hay que revisar que el mínimo requerido sea de 20 centímetros desde el nivel de piso acabado a la posición de la llave de ángulo. Gracias, José. Nos pregunta la señora Camargo: ¿qué se le puede poner a un inodoro para que no haya fuga de gases y malos olores, ya que fue instalado y tiene ese inconveniente? Ok, ahí habría que hacer una revisión, habría que remover con los pasos que mencionó Nakari en la presentación el mismo, ya que no debería existir
fuga a través de la trampa. La misma debe de estar siempre húmeda. Hay que hacer una evaluación a nivel de plomería. Gracias. Nos consulta el señor Aarón. ¿El inodoro de una pieza dónde almacena el agua o funciona con la presión de suministro para el arrastre? No, él de igual manera tiene un tanque en el cual tiene 2 puntos de alar la cadena, uno de 3 litros y uno de 6 litros para los modelos que maneja Sifonic Hopsa. El punto de conexión es en el mismo tanque cisterna, como los convencionales. Gracias. Nos consulta el señor Modesto. ¿Cuál es la altura de donde se ponen los tornillos? La altura de los tornillos. Sí. Sí. Si sería Modesto, si nos puedes confirmar y te contestamos inmediatamente de cuál nos estás hablando, si directamente de los lavamanos. Gracias. Muchos nos están consultando sobre si le vamos a mandar la presentación. No se preocupen, le vamos a estar enviando la presentación en horas de la tarde. Una consulta de esta la tiene el señor Pinilla, que si podríamos repetir nuevamente el paso 5 de la instalación del lavamano. No pudo observar bien cómo son las secciones que tiene la parte de abajo del lavamanos. Así que no se preocupe que le vamos a estar enviando la información. Nos consulta el señor Bejerano que si existe alguna manera para que no se oxiden los tornillos del baño y qué producto se puede usar para quitar esos óxidos. Esa es una pregunta que regularmente no es el alcance de esto. Pueden hacerlo mandarlos a mercadeo@hopsa.com. Y un antioxidante que se puede conseguir como producto en Hopsa. Gracias. Nos pregunta el señor Sabdiel si es posible instalar grifos con sensor y cabeza extensiva en un fregador regular. Es posible, no es parte del alcance que se tiene aquí, pero sí se puede y se tiene que tomar en cuenta lo que son los mismos sensores, los puntos de control para cada lavamano. Recuerden de que ese tipo de sensores que pregunta nuestro cliente tiene una alimentación aparte a nivel de electricidad. Gracias. Nos pregunta el señor Lescano si la silicona que se debe usar tiene algún tipo de especificación en particular, grado industrial, por ejemplo, o puede considerarse otras alternativas más económicas. Ok, esta pregunta nos la pueden hacer y nosotros con mucho gusto se la estaríamos mandando a mercadeohopsa.com. Gracias. Nos consulta el señor Arias. Cuando vayan a cambiar el fregador, si le podemos dar asesoría en la parte de cómo instalarlo correctamente. Sí, con mucho gusto, señor Arias, nos puede hacer llegar la información a Mercadeo o también comunicarse a nuestras tiendas, a algunos de nuestros vendedores. Con mucho gusto le daremos las indicaciones. Tenemos muchísimas consultas con relación a la instalación con los silicones. ¿Qué hacemos para evitar que se ponga negro? Nos consulta el señor Diomedes. Bueno, es un tema cultural, es tema de mantenimiento. Cada producto en su momento para mantener la óptima instalación debería ser el uso. O sea, existen lo que son el tema de silicones. El negro se va a poner, nosotros vivimos en un país muy húmedo, es lo que produce esto también. No es el caso, debemos hacer lo que es el mantenimiento del mismo. Gracias. Nos consultan si al momento de colocar el sobre de granito hay un desnivel que afecta al fregador, ya que se mantiene todo mojado. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, es muy importante. Lo que sucede es que el alcance a nivel de plomería para todos los clientes que nos están viendo es un tema más que nada de construcción. Suele suceder, sí. Es muy importante el tema de niveles y es algo en conjunto, tanto la persona y el especialista en lo que es el mueble como tal, como el plomero en colaboración. Deben de ver su instalador de muebles. Gracias. Nos pregunta la señora Guevara, ¿cómo puede hacer para que el silicón no quede tan grueso y qué cantidad de teflón se debe usar para cada conexión? Ok. No existe un número específico de vueltas de lo que es el teflón. Lo importante es que quede un ajuste y no hay un trasroque del mismo a la hora de su instalación.
contra la llave de ángulo o cualquier artefacto que use en el área del teflón. Con respecto a lo que es el silicón, el exceso hay que retirarlo. Gracias, José. Nos pregunta el señor Pernalet, ¿cuál es la medida que debe tener la tubería de desagüe del lavamanos y el fregador? Ok, si me comentas sobre el punto de drenaje, se recomienda que sea 50 centímetros del nivel de piso acabado. Ok, muy importante, señores, eso hay que revisarlo. O sea, es lo que regularmente se hace y se recomienda, pero cada lugar de instalación tiene sus propios requisitos. Ok, así que revisar siempre 50 centímetros. Gracias. Nos pregunta el señor González, si él tiene un inodoro elongado, ¿el tanque del cisterna convencional le trabaja? Se podría revisar, es muy importante revisar las fichas técnicas, siempre y cuando sea compatible a nivel de tornillos, se podría revisar la instalación del mismo. Nos consulta el señor Manuel, ¿a qué se pudiera deber que un inodoro no haga el flush de manera consistente? Quedan residuos en la taza. ¿Tiene que ver con la instalación? Ok, una muy buena pregunta. Esto puede ver con la instalación, tanto como puede ver con la previsión que existe sanitaria. Esto es un tema de presiones en la línea. Si lo vemos a nivel de ingeniería, habría que remover lo que es la parte del inodoro, hacer todos los paso a paso que se mencionaron para remover el mismo, hacer una limpieza de la línea y posterior hacer prueba de flush de lo que es la línea sanitaria del inodoro. Gracias, José. Nos preguntan nuevamente la altura estándar que tienen los desagües de lavamanos y fregador. 50 centímetros estándar. Por favor, revisen en cada uno de los casos presentes, para que la trampa, como mencionó la licenciada Ana Cari, funcione de manera correcta con su pendiente. Gracias. Nos consulta el señor Julián, presiones soportadas por equipos o en líneas de suministro de agua. Okay. Las presiones que regularmente se utilizan como línea de abastecimiento en Panamá son de 40-45 PSI. No todos los dispositivos están hechos para soportar estas. Nuestros administradores o lo que son el suministro de agua potable por parte del abastecimiento manejan estas presiones. En lugares como edificios y demás, también manejamos presiones entre 45, 55, 60 PSI. Todas son soportables por el equipo que vayamos a utilizar y que mostramos aquí en Hobsa. Gracias. Nos consulta el señor Simón, ¿cuál es la distancia adecuada de la pared al fregador? Ok. Para contestar esa pregunta se tendría que evaluar cuál es el tipo de fregador que va a requerir utilizar. Distancia como tal va a depender también del sobre o del lugar que quieran hacer la instalación del mismo. Gracias, José. Nos consulta el señor González, que ha escuchado que es necesario utilizar teflón. No obstante, ha visto que las mangueras de suministro ya vienen con unos cauchos que sellan. ¿Son funcionales? Los cauchos son funcionales, son parte de lo que son nuestros tubos de abasto o manguera, como quieran mencionarlo, pero es importante ya que siempre existe la conexión rosca-rosca. Esa conexión rosca-rosca no tiene ningún tipo de retención como la que menciona el señor González. Es requerido hacerlo. Gracias. Nos consulta el señor Miguel Ángel. ¿Cuál sería la manera correcta de medir la distancia de la pared al desagüe para saber si puede colocar un modelo de inodoro específico? Ok, buena pregunta. Hay que retirar el inodoro que se tiene y si no se puede tomar la medida como se vio en la presentación desde la pared existente hasta el punto de tornillos. Eso le dará un punto de referencia para la selección del inodoro que desea instalar. Gracias. Nos consulta el señor Bellido. ¿Qué debería tener en cuenta si quiere cambiar un inodoro convencional a uno de una pieza? La distancia, previsiones, punto de conexión de agua y línea sanitaria. Con esto puede elegir cualquiera de los modelos que maneja Hobsa en sus tiendas. Y nos consulta el señor González si se puede colocar un pedestal con un lavamanos de otro modelo.
Bueno, esa pregunta, señor González, se puede revisar, pero es a nivel de instalación. Se tendría que ver qué se tiene, importante las medidas. Si quiere puede mandar unas preguntas a lo que es mercadeo y se le envía todas las fichas técnicas de los lavamanos y pedestales que se tienen para ver si se puede hacer una homologación del mismo. Gracias. Nos consulta el señor Rancés. Si él tiene un inodoro que no queda pegado a la pared, ¿qué tiene que hacer para correrlo o pegarlo en la pared? Bueno, habría que, es un trabajo, ese sí sería un trabajo de intervención a lo que es la línea existente o la previsión sanitaria. Habría que hacer un trabajo más allá de plomería, aperturar lo que es la losa o el piso donde se tenga para hacer el movimiento del punto de conexión del inodoro hacia los 30 centímetros que regularmente se utilizan para los inodoros en Panamá. Gracias. Nos consultan varios clientes si pueden cambiar los tornillos a tornillos inoxidables. Se puede hacer siempre y cuando se tenga el tamaño del tornillo, la distancia del mismo y lo que es el mismo despiece. Si no entra dentro de lo que es la pieza del inodoro, es recomendable utilizar el del mismo. Y también nos consultan con relación a los tornillos, el señor Vigil, si los tornillos de metal y los de plástico que utilizan para fijar el inodoro, ¿cuáles son los más confiables? A ver, eso es un tema que se puede ver. El proveedor ya entrega unos tornillos, de igual manera hay unos tornillos que son convencionales. Cualquiera de los dos se pueden utilizar a nivel de confiabilidad con el que uno se sienta más seguro. Ambos funcionan de la misma manera. Gracias. Nos pregunta el señor García, ¿qué pasa si el drenaje tiene más de 30 centímetros? García, te agradezco si me dices si es hacia adelante o hacia atrás para poder hacerte una respuesta con respecto a esa pregunta. Gracias. Tenemos una consulta del señor Moreno. ¿Qué pasa si el tanque cisterna no embona en los huecos que trajo el inodoro? ¿Con qué se podrían abrir esos huecos en el inodoro? No hacemos recomendaciones con respecto a eso. La pieza puede verse afectada. Debería verificar con el proveedor. Nos consulta el señor Javier. ¿Qué ocasiona que el agua del drenaje del fregador demore demasiado en bajar que si sale por la conexión en la pared? Ok, dentro de las piezas que mencionó la ingeniera Nakari, mencionó el registro. El registro es un punto que se tiene para revisión e inspección de lo que son los fregadores. Es importante que consulte o verifique lo que es este punto de registro. Es muy probable que la línea sanitaria esté afectada. Nos pregunta el señor Romero si los soportes de lavamanos van según el peso o del material existente o si se pueden modificar. Los soportes vienen con cada uno de los lavamanos. Es recomendable de que utilicen el que el proveedor les da en conjunto con la venta del mismo. Nos pregunta el señor Esteros si los tubos de abastos, en vez de ser el material de metal, pueden reemplazarse por algo de plástico para que duren más. Hoy en día hay mangueras que son de otro tipo de material también. Lo pueden revisar y buscar en las tiendas de Hobson. Se tienen de metal, se tienen de plásticos. Hay una variedad de los mismos. Gracias. Nos pregunta el señor Mendieta si él al poner el lavamanos y la línea de rubro es de cobre, al abrir el lavamanos hace un ruido extraño. ¿Qué debe hacer en ese caso? Eso pueden ser muchas respuestas. Las líneas de cobre son instalaciones ya que tienen un tiempo en Panamá. Se debería de revisar en particular el punto específico. Nos consulta el señor Azael, ¿cuáles son las ventajas o desventajas entre los inodoros de 1 y 2 piezas? No hay desventajas. Ambos son de muy buena calidad. Son utilizados en muchos proyectos en todo Panamá. Es tema de gustos, más que nada, señor Azael. Lo que más les guste, lo que usted desee para su hogar. Gracias. Nos consulta el señor Sánchez. Si el piso está desnivelado, ¿cómo ajustaría a la hora de liberar los inodoros y lavamanos? Hay que arreglar el piso. No podemos ajustarlo. Nuestro inodoro se va a ver, nuestro inodoro y lavamanos se van a ver afectados.
y pueden haber rotura de lo que es la cerámica en sí. Gracias. ¿Cuál es el tiempo promedio del inodoro, tiempo de duración de un inodoro? Bueno, el tiempo de duración de los inodoros, a ver, no hay un número específico, 10 años, 15 años puede tener. Gracias. Tenemos una consulta con relación al tipo de tuberías con el señor Cedeño. Dice, ¿podría condicionar el tipo de accesorio o tipo de inodoro, fregador o lavamanos según el tipo de tuberías? No, hoy en día todos los lavamanos, fregadores, inodoros tienen su transición independientemente del tipo de tubería que se tengan, ya sea tubería de PVC, tubería de cobre, tubería de PEX, lo que utilice. Todo tienen su tipo de condiciones para poder ser instalado. Gracias. Usted nos pregunta el señor Barbie, ¿qué herramienta se usa para conectar el tubo de abasto a la llave en un fregadero dado la incomodidad donde está ubicado? A ver, podemos utilizar una llave de ajuste más pequeña, podemos utilizar una llave inglesa para hacer el mismo. El tema, entiendo la pregunta y es complicado, nada, pero es la única forma de poder realizarlo. Podemos ajustar en primera instancia con la mano y lo que es la parte del teflón, pero sí es recomendable que se realice el ajuste con las herramientas básicas de plomería. Gracias. José nos pregunta el señor Martín, para instalar un inodoro en una casa nueva, ¿el flanco debe quedar a nivel de la baldosa o puede quedar apoyado sobre la baldosa? Como vimos en la diapositiva, él queda encima de la baldosa, pero todo esto va en conjunto con la instalación de los tornillos del inodoro y la posición de lo que es el flange como tal. Nos pregunta el señor Johnny, ¿cuál debe ser la medida de piso de las uñas de soporte del lavamanos? Dependerá del modelo de su selección. Ellos tienen una altura muchas veces estándar de 90 centímetros, pero es muy importante de que revisen las fichas técnicas del modelo seleccionado. Gracias. Nos consulta la señora del Rosario. Si tengo menos de 30 centímetros de la pared a la descarga para el inodoro, ¿puedo usar un flash de desvío? ¿Queda una instalación adecuada y segura? Sí, puede ser un flange de desvío, señor Rosario, hacia adelante para poder ganar la distancia. No obstante, si es seguro, hay que revisar si el flange nos va a permitir lo que usted requiere adicional. Nos consulta el señor Nelson si las trampas flexibles se usan en lavamanos y fregadores. Sí se pueden utilizar en lavamanos y fregaderos, es una elección propia de cada uno. Yo en lo particular procuro utilizar las líneas con tubería de PVC para evitar cualquier tipo de no pendiente en la línea. Gracias. Nos consulta el señor Rafael, ¿qué es más recomendable para la instalación del inodoro? ¿Los anillos de cera o la llamada brida que tienen como caucho? A ver, la brida como caucho se tiene que instalar y el anillo de cera es requerido de la misma forma. Ambos tienen que utilizarse, ¿no? Sí, tenemos muchísimas consultas con relación a los silicones. Con mucho gusto le podemos hacer llegar los más comunes que se utilizan. Nosotros tenemos de la marca de Lanco y también tenemos otras marcas reconocidas en el mercado para la instalación de sus productos, así que no se preocupen, se los haremos llegar con la presentación del día de hoy. Nos consulta el señor Víctor. Teniendo un sanitario existente, ¿cómo hacer para desplazar los 15 centímetros hacia los lados? Tienen que intervenir la instalación existente y hacer la modificación a nivel de plomería y construcción en la línea que se encuentra actualmente. No se puede hacer nada con un desvío con 15 centímetros. No nos alcanza la distancia para poder realizarlo. Gracias. Otra consulta con relación a los silicones es si se coloca en la orilla externa o interna. Nos consulta el señor Castillo. Ok, es un punto intermedio, señor Castillo, es un punto intermedio. Él va a tener, como lo mencionó la licenciada Nakari, él va a tener un exceso
se pone para que él descanse sobre él y haga un ajuste dentro y fuera del mismo. Tenemos una consulta de la señora Cermeño con relación al mantenimiento. Si es necesario o no cambiar el silicón del sellado del lavamanos e inodoro cada cierto tiempo o no. Yo recomiendo en la experiencia particular que él sí se tiene que realizar el mismo y no debe de superar el mantenimiento más de 2 años. ¿Ok? Yo creo que es un tema más que nada de sanidad en cada uno de nuestros hogares. Y con relación a esa consulta también tenemos al señor Ernesto diciendo que cada tiempo se debe cambiar las tuberías, ya que si tiene mucho tiempo instalado y no se le ha dado mantenimiento en años, ¿es necesario cambiarlas? No es necesario cambiarla. Primero que todo, haríamos una inspección de lo que es la parte sanitaria en drenaje y las líneas como tal a través del registro que vimos anteriormente en las diapositivas y de ahí se toma un tipo de conclusión. No es mandatorio el cambio de la misma, ¿ok? Gracias. Tenemos varias consultas con relación a la distancia mínima que debe requerirse entre la ducha, el inodoro y el lavamanos. Bueno, la distancia mínima, que no es parte de lo que es la parte de ducha y demás, pero sí debe haber una distancia aproximadamente de 1 metro entre lo que es el inodoro y el lavamano. Son distancias que estamos hablando en paralelo y todo dependerá del espacio que tiene para replantear el mismo. Entre el baño y el centro de la ducha es aproximadamente 1,20 m. Gracias. Nos pregunta el señor Antonio, ¿de cuántas pulgadas debería ser la tubería de desagüe del fregador? Ok, la línea del punto de drenaje del fregador de conexión que está en el punto de la pared debe de ser de 2 pulgadas. Luego, tener una reducción a una línea de 1 1/4, que será nuestra rampa y el tamaño del tal país que mencionaron en las diapositivas. 1 1/4 de pulgada. Gracias, José. Nos preguntan si también es recomendable los cambios de kit de los inodoros, así como la recomendación del cambio del silicón, si también es necesario cambiar los kits de los inodoros. Siempre y cuando vea algún tipo de anomalía en lo que son las instalaciones, puede hacer la revisión del mismo y proceder a lo que es el mantenimiento de ellos. Gracias. Tenemos una consulta del señor Robinson. Él dice que tiene un fregador doble. El drenaje no está al centro del fregador. Colocó los drenajes dobles. Uno se sale y sale el agua. ¿Qué puedo hacer para corregir este fallo? Ok, habría que revisar el punto de conexión. Señor Robinson, no se preocupe. La conexión existe. Los fregadores dobles lo que hacen es que tienen unas trampas en cada uno de los puntos. O sea, ellos recolectan el agua a centro y utilizan una pieza llamada T, como la vimos en la pregunta en la diapositiva, disculpen, y va hacia el punto. Si uno de los dos sobresale, es recomendable hacer el mantenimiento de las piezas de plomería que se encuentran debajo del fregador doble. Gracias. José, nos preguntan si el teflón líquido hace la misma función que el teflón convencional. Sí hace la misma función del convencional, pero es muy importante que sí lo haga con un experto, porque no es la misma forma de instalación que hemos visto. Gracias. Nos pregunta el señor Sabiel, ¿existe algún elemento que ayude para cubrir los bordes del sobre del fregador para que no se desborde el agua? Bueno, ahí sí desconozco esa pregunta y habría que ver qué tipo de fregador tiene. Gracias. Nos pregunta el señor Javier, ¿por qué en la llave del fregador al abrirla y cerrarla hace un ruido y los tubos de abastos comienzan a vibrar? Ok, habría esa es una revisión, y Javier, una pregunta muy importante y suele suceder. Eso puede darse porque existe en la línea pequeños partículas de aire. Es un tema más que nada de ingeniería. Tiene que llamar a su plomero de confianza para que por favor le revise esa instalación. Gracias, José. Nos pregunta la señora Madeleine, que recientemente instala un nuevo inodoro. Ocurre que observa que en el tanque del agua se ve ligeramente inclinado hacia la pared. ¿Se puede corregir para que se vea recto? Sí se puede corregir. Hay que utilizar el nivel que vimos en la presentación y ajustar nuevamente lo que son los tornillos en cada uno de los puntos. Gracias. Nos pregunta el señor Morán si el sifón es lo mismo que el aro de cera. No,
El sifón Morán, señor Morán, buena pregunta. No es lo mismo que el aro de cera. El aro de cera es utilizado para lo que es la parte del inodoro y la conexión que se da al piso. El sifón, muy utilizado en Panamá, se llama la trampa, que tiene forma de U, en la cual mantiene lo que es el sello hidráulico para evitar el regreso de los olores hacia nuestro hogar. Gracias. Se nos pregunta el señor Víctor, ¿dónde se coloca el sellador en las canastas para evitar filtraciones? Ok, alrededor de toda la canasta es muy importante hacer esa instalación, como lo mencionó la licenciada Nakari, antes de poner la canasta en el sobre, porque posterior a eso se hace un poco más complicado. Ok, y la manera de poder revisarlo y hacer una verificación del mismo, continuando esa pregunta, es dándole el tiempo de secado de él, verificar con el agua, hacer una corrida del agua. Tenemos una consulta muy específica del señor Roger. Él dice que tiene un inodoro que tenga alguna bomba al bajar la cadena, ya que el albañil se equivocó con el desnivel de la tubería que va del inodoro al tanque séptico y la tubería ya está por dentro. ¿Cómo se puede corregir? Hombre, ese es un problema, Roger. Si quiere, le escribe a Jobs y vemos para ver cómo podemos ayudarle con ese tema. Eso sí es un poquito más complicado, es a nivel de construcción. Si se equivocó con la pendiente, no va a poder utilizar el baño. Sí, definitivamente. Tenemos muchísimas consultas con relación a casos muy específicos. Por ejemplo, nos consultan si un espectador anónimo, si en su casa se hizo el cambio de la llave doble del fregador. Sin embargo, cuando se colocaron los tubos de abasto, en uno siempre había fuga. ¿A qué se debe este inconveniente? Puede ser varias opciones, debe revisar lo que es el tubo de abasto, puede ser la roca que hay entre la conexión de la llave de ángulo y el tubo de abasto, o puede ser el no uso del teflón en ambas conexiones. Nos consulta el señor Edgar, ¿qué tipo de tuberías de suministro de agua es recomendable en una instalación en los tres casos? Inodoro, lavamanos y fregador. Para la tubería De suministro. Ok, el tubo abasto, la manguera como se conoce en Panamá, es lo que se recomienda, ya que así nos da una flexibilidad, más que nada para buscar los puntos de conexión de cada artefacto. Gracias. Nos pregunta el señor Tejedor, ¿por qué el niple y las conexiones de llave de paso y las terminales de las mangueras se corroen? Y al dar vueltas se parten las roscas de las mismas. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, nada, ahí tendría que ver el tiempo de durabilidad de cada tipo de llave de control. Y en tema de corrosión, nuevamente le menciono, Panamá tenemos un país muy húmedo, hay que revisar y darle mantenimiento a los mismos. Una solución, hay que desajustar, hacer lo que es la limpieza con alguna lija, utilizar lo que es tema anticorrosivo y mantener lo que son nuestras instalaciones. Y si no, comprar productos de acero inoxidable. Bueno, muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Ana Cari. Muchas gracias. Tenemos muchísimas consultas que vamos a estar respondiendo en el privado con relación a los silicones y otros detalles que nos han hecho llegar. En horas de la tarde van a estar recibiendo el video de esta capacitación. Cualquier consulta con muchísimo gusto la pueden hacer a través de nuestro correo de mercadeo@hopsa.com, de igual forma capacitaciones@hopsa.com, o si no, nos escriben directamente a nuestra línea de WhatsApp, que nuestros vendedores con mucho gusto le podremos atender en todas sus consultas, detalles. Muchísimas gracias. Cualquier consulta al experto, al señor José, con relación a problemas o inconvenientes específicos de cada uno, con muchísimo gusto le responderemos. Que pasen muy buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Natalie. Gracias a todos.